más cerca de ti. Un saludo a nuestras comunidades educativas. Nos encontramos en un nuevo capítulo de la educación más cerca de ti, para dar a conocer nuestro proyecto educativo comunal a través de las distintas actividades de nuestras instituciones educativas. En el día de hoy nos encontramos con don Roberto Rivera Muñoz, director del Centro de Educación Integral de Adultos Antonio Acevedo Hernández, quien nos dará a conocer aspectos fundamentales del proyecto educativo que él lidera. Don Roberto Rivera posee una nutrida trayectoria académica, titulado de profesor de Estado en castellano en la Universidad de Chile, titulado como administrador educacional en la Universidad del Norte, titulado como orientador educacional y consejero vocacional en la Universidad del Norte. En formación de posgrado, obtiene un magíster en gestión educacional en la Universidad de Playa Ancha, magíster en gestión educacional e innovación. Realizó una pasantía en Israel sobre la deserción escolar en el año 2004. Obtuvo un premio entregado por el Banco Mundial en Innovación Pedagógica Enlaces Mundiales en el año 2001. Además, ha liderado distintos proyectos educativos en diferentes comunas, jefe técnico del Liceo C36 de Tolten, orientador vocacional del Liceo de Niñas de Angol, inspector general del Liceo de Pueblo Nuevo de Temuco, inspector general del Liceo Comercial, director en el Liceo Juanita Fernández Solar por 18 años. Y como ya mencionamos anteriormente, en la actualidad se desempeña como director del Centro de Educación Integral de Adultos Antonio Acevedo Hernández. Bienvenido, don Roberto. Es un placer para nosotros tenerlo en este espacio de conversación, la educación más cerca de ti. Don Roberto, sabemos que usted ha tenido experiencia en diversos establecimientos educacionales liderando diferentes proyectos educativos. Me gustaría consultarle que nos pudiera contar cuál es la misión, la visión y los sellos educativos de su establecimiento, considerando la diversidad de población estudiantil que ustedes atienden. Por ejemplo, dueñas de casa, adolescentes, militares, trabajadores, adulto mayor, entre tantos. Perfecto. Bueno, nuestra propuesta de visión es, ¿no es cierto?, crear una cultura de calidad al interior del establecimiento educacional. Digamos que se puede traducir esto en, digamos, específicamente, mejorar la gestión institucional y ser un referente desde el punto de vista de la gestión a nivel nacional de los CIA, ¿ya? Respecto a la misión, digamos, es básicamente brindar oportunidades académicas no convencionales a los jóvenes y adultos para continuar estudios de nivel superior y o inducirlos al trabajo, ¿no es cierto?, diario o de las especialidades y particularmente, ¿no es cierto?, tener efectos laborales con estándares de calidad en el desarrollo de la parte pedagógica y también, ¿no es cierto?, vincularlos con los requerimientos de la comuna y o de la región. Respecto a los sellos educativos, Antonio Acevedo, ¿no es cierto?, pretende promover la formación de jóvenes y adultos en un ambiente acogedor. Esto es súper relevante, este sello en particular, puesto que la mayoría de nuestros estudiantes o usuarios, ¿no es cierto?, han tenido trayectorias educativas que son bastante, diríamos, distantes de lo que es la normalidad. Y eso significa que hay que brindarle un ambiente distinto, mucho más cálido, mucho más cercano, mucho más aproximado, ¿no es cierto?, a las personas. Y naturalmente el segundo sello es brindar oportunidades de desarrollo y crecimiento personal propios de adultos, siendo una población, el 80% de nuestros alumnos menores de 20 años tienen que tener un rol y una responsabilidad propias de adultos, porque efectivamente es la oportunidad que les queda a estos jóvenes seguir estudiando. Don Roberto, este año ha sido muy particular para todos, ¿no es cierto? Hemos tenido que cambiar las modalidades de atención de nuestros alumnos. Hay una serie de elementos, ¿no es cierto?, que vinieron a cambiar el quehacer que teníamos normal en nuestros establecimientos educacionales. Yo le quiero preguntar, ¿qué desafíos se han planteado ustedes para el año 2021 en relación a la atención de sus estudiantes? Muy buena pregunta. Bueno, la experiencia este año ha sido espectacular. La verdad, las cosas que, si hay algo que es absolutamente, que quiebra los moldes,
¿ya? Y que naturalmente, como decía Erwin Tropfel, que es la incertidumbre, es la realidad, esa es la verdad hoy día. Nosotros pretendemos, ¿no es cierto?, estandarizar procedimientos de trabajo colaborativo, ¿ya?, a través de comunidades de aprendizaje y obviamente a permitir, digamos, qué sé yo, atender el 100% de nuestros alumnos a través de 3 estrategias básicas. Uno, que tiene que ver con el desarrollar guías para aquellos alumnos que no tienen internet o que no tienen conexión, ¿no es cierto?, de teléfonos. Segundo, el intentar, ¿no es cierto?, hacer clases rotativas, y eso significa, ¿no es cierto?, seguramente que algunos alumnos vengan en una semana y otros en otra semana o alternar los días. Y el tercero, básicamente a través, digamos, de las tecnologías digitales que hemos sido capacitados a través de recursos SAT del proyecto de Sistema de Atención Temprana y naturalmente el tema, digamos, de las capacitaciones de directivos. Don Roberto, durante la pandemia el bienestar socioemocional ha sido un tema fundamental para la convivencia escolar. En este sentido, considerando la diversidad estudiantil que ustedes poseen, ¿qué actividades han desarrollado como institución para fortalecer estos aspectos de la convivencia y del bienestar socioemocional? Perfecto. Lo que hemos desarrollado preferentemente es, primero, instalar lo que es la comisión de convivencia escolar, porque efectivamente teníamos, digamos, el tema del plan de desarrollo, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con... existen 6 planes obligatorios desde el punto de vista del ministerio, y uno tenía que ver con convivencia escolar. Bueno, primero, crear la comisión, ya en este caso a cargo de la señora inspectora general con la dupla psicosocial. Segundo, efectivamente, reestructurar el plan, ¿ya? Tercero, efectivamente difundirlo, ¿ya? Cuarto, efectivamente, digamos, hacer los ajustes pertinentes de acuerdo a la difusión y los requerimientos necesarios de cada las oportunidades. Quinto, naturalmente, tener, digamos, dar la oportunidad a los jóvenes y profesores a través de cápsulas, de videos o reuniones con ellos, ¿no es cierto?, gracias a las plataformas, en este caso Zoom o Meet, porque efectivamente nos permiten, digamos, estar en contacto con ellos. Pero adicionalmente, estar en contacto con los alumnos a través de visitas domiciliarias cuando sea requerido, sobre todo cuando no hemos logrado contactarnos con los alumnos porque no tienen las tecnologías o no tienen los teléfonos, ¿cierto? Los asistentes de educación hicieron un trabajo muy importante y después lo replicaron algunos profesores, y que la dupla psicosocial también estuvo. Por lo tanto, ha habido distintas fórmulas de conexión y tratar de interesarse efectivamente por lo que sienten los jóvenes y los profesores y los asistentes de la educación. Yo creo que es relevante para que esto pueda funcionar adecuadamente, porque la condición es relevante. Y esto, naturalmente, en un establecimiento educacional, lo que es convivencia escolar, funciona en la vía real y cuando está face to face. Con mayor razón cuando existe la incomunicación o poca comunicación por la situación de pandemia. Entonces uno tiene que estar pendiente y tratar de crear las instancias y los procedimientos para producir el vínculo con nuestros alumnos y asistentes de educación y profesores. Don Roberto, en relación a los alumnos que presentan necesidades educativas especiales, yo quiero consultarle, ¿de qué manera se han organizado los docentes de aula regular para atender las necesidades de estos niños en el plano cognitivo, emocional, social? ¿De qué forma los han ayudado? Y va con otra pregunta más también. ¿Ustedes tienen pensado implementar el programa de integración para más adelante? Porque no podemos decir año 2021, por todas las dificultades que hemos tenido, ¿verdad? Absolutamente. A ver, la honestidad es principio básico de este director, y efectivamente nosotros no hemos estado, diríamos, capacitados ni más aún preocupados de esta situación en particular, porque el desafío ha sido mucho mayor desde el punto de vista de cómo conectarnos con los alumnos a través de las plataformas o a través de las guías para atender un servicio, digamos, diríamos, medianamente óptimo de nuestros alumnos. Por lo tanto, la pregunta es, no hemos hecho ese trabajo, ¿ya? Sin embargo, estamos claros que es necesario, y eso significa, ¿no es cierto?, que, diríamos, en el largo plazo, estamos hablando 2 o 3 años más, pretendemos, lo hemos conversado en algún momento con los directivos, porque es necesario. Pero también es importante, ¿por qué digo que es fundamental? Porque hay que ordenar la casa, ¿ya? Y nosotros con ordenar nuestro establecimiento hace 3 años que soy director, más aún con una situación, digamos, emergente como lo es la pandemia, sin lugar a dudas hay que mejorar lo que uno hace, eso es clave. No abarcar, digamos, inmesuradamente
situaciones, sino básicamente lo que uno puede hacer bien y tratar de que esto se haga de un nivel adecuado hacia arriba. Director, para la convivencia escolar es fundamental desarrollar instancias de trabajo colaborativo y desarrollar también espacios de participación. En este sentido, ¿qué instancias desarrollan ustedes como institución para fortalecer estos aspectos? Bueno, primero que nada, crear equipos de convivencia escolar, ¿ya? Segundo, como dije yo en su momento, planificar un plan de desarrollo que sea pertinente, es decir, porque hay que hacer una serie de adecuaciones y estas adecuaciones han implicado, ¿no es cierto?, que en el fondo cada uno tiene que ir aportando para que este plan se desarrolle y se pueda monitorear adecuadamente, porque lo más difícil es, planificarlo no es difícil, llevarlo a efecto cuesta mucho, ¿ya? Porque tiene que haber un convencimiento y tienen que haber estrategias para ir monitoreando para que efectivamente vaya en la línea que uno pretende. Y eso significa estar evaluando permanentemente y finalmente hacer las adecuaciones sobre estos propios cambios para que efectivamente tenga éxito el proyecto. De otra manera va a ser simplemente, digamos, en una situación, digamos, de idealidad. Y lo que queremos justamente, sobre todo en una situación como esta, es que esto sea lo más práctico posible y que además sea efectivo, ¿ya? Y eficaz, naturalmente. Porque de lo contrario sería solamente situaciones hipotéticas. Director, sabemos que ustedes atienden diversos niveles educativos, básica, media, técnico profesional, que tienen estudiantes, como vemos en las imágenes, extranjeros, con diferentes situaciones, diferentes contextos y hoy, a través de lo que estamos viviendo a nivel mundial con esta pandemia, los docentes han tenido que ser muy creativos. Hemos tenido que desarrollar diversas estrategias, acomodarnos y amoldarnos a la situación, a los medios de comunicación, y quisiera que nos contara qué estrategias han implementado para los estudiantes que no tienen acceso a Internet y en especial a estudiantes que presentan necesidades educativas especiales en su establecimiento. Buena pregunta. A ver, lo primero es que hemos ido aprendiendo, ¿ya? Y eso ha sido, digamos, preferentemente con aciertos y errores, ¿ya? Casi toda la ciencia es así. Y eso ha sido, digamos, un tremendo estímulo, porque efectivamente a nuestros alumnos, digamos, muchos en la población, digamos, no tiene Internet, ¿ya? Y por lo tanto ha tenido que hacerse un trabajo básicamente de filigrana y particularmente yendo y distribuyendo material de guías, ¿ya?, a los jóvenes en el establecimiento, a través de los profesores, a través de los asistentes de la educación, a través de las visitas domiciliarias. O sea, una serie de situaciones que han ido naciendo y dando respuestas a los requerimientos. Por supuesto, también hemos contado con el Departamento de Educación, ¿no es cierto?, al facilitarnos el vehículo para que efectivamente la dupla psicosocial vaya a los establecimientos educacionales. Entonces, lo que está demostrando que en el fondo, digamos, no teniendo seguramente nuestra población, siendo una de las más deprivadas socioeconómicamente de Angol, hemos buscado estrategias que son simples, muy simples. Tampoco queremos decir, digamos, a inventar números. La verdad, las cosas que, si nosotros somos realistas, viendo las estadísticas que hemos hecho en la evaluación, digamos, del semestre, y en términos generales a través de los monitoreos, alcanza el 50%, ¿ya? Comprensiblemente se entiende esto porque apenas tuvimos una semana de clase con nuestros jóvenes. Segundo, porque efectivamente las matrículas del CIA empiezan en marzo y abril, ¿ya?, y se prolongan durante el año. Entonces, esto también atentó contra este tipo de procesos, digamos, pedagógicos y naturalmente el acercamiento con los jóvenes, ¿ya? Por lo tanto, ha sido bastante difícil. Yo he visto las estadísticas del otro establecimiento y me alegro mucho que hayan logrado porcentajes muy importantes, pero nuestra realidad dice esto. Y tampoco vamos a inventar algo que vamos a inventar la pólvora si la realidad está allí, ¿ya? Por lo tanto, lo que hemos hecho, los contactos han sido sistemáticamente a través de unidad técnica, a través de los profesores jefes. Ojo, en teoría, en los programas, en el plan de estudio, no existe en este caso las jefaturas de curso, ¿ya? Y por lo tanto nosotros hemos hecho, ¿no es cierto?, profesores encargados, hemos instalado ese concepto y ellos han ido haciendo cargo de algunos cursos. Y eso ha contribuido a ir mejorando. De lo contrario hubiese sido un desastre. Y por lo tanto esto contribuye a que efectivamente tengamos un seguimiento y
diríamos, teniendo una línea base, hemos ido mejorando porque podemos ir comparando, ¿ya? Tanto, digamos, desde el punto de vista del diagnóstico de los teléfonos, de internet, el desarrollo de guía, etcétera, etcétera. Y esto ha permitido algo bien sustantivo. Hubo un momento que teníamos 34 alumnos que no teníamos ni un contacto. Al tener esa cifra, pudimos ir disminuyendo porque fuimos buscando estrategias distintas y llegó un momento que lo redujimos a 4, ¿ya? Teniendo respuestas que seguían o no seguían estudiando, pero tuvimos la posibilidad de contactarnos con ellos y eso era bastante difícil. Director, los espacios de participación son fundamentales para el trabajo colaborativo en los distintos estamentos. En este sentido, ¿cómo se han vinculado con el consejo escolar, por ejemplo, con el centro de padres, con el centro de alumnos, para ejecutar acciones que vayan en beneficio de la comunidad educativa? Bueno, las plataformas es la única forma. La verdad es que el consejo escolar hemos tenido 3 reuniones y esto nos ha permitido, digamos, por lo menos estar en contacto, plantearle derechamente, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que efectivamente dice lo que es la ley, ¿no es cierto?, de los consejos escolares y donde hay específicamente que dar cuenta de algunos ámbitos, el económico, la contratación de personal, el tema del punto de vista del rendimiento, etcétera, 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 que está establecido allí, ¿ya? O si es necesario invitar a una tercera persona o cuarta persona que se integre al consejo escolar, porque eso es la ley, ¿ya? Y uno tiene que cumplir con ese trato que le están pidiendo por razones obvias. Entonces hemos hecho 3 consejos escolares y hemos recibido sugerencias, hemos entregado información y también planteado nuestras dudas respecto a cómo opera todo este tema, digamos, en situación de pandemia. No ha sido fácil, ¿ya? Pero lo menos estamos haciendo un trabajo que diríamos dentro de lo normal. Con nuestros alumnos llegó un momento en que efectivamente, afortunadamente Claudia, que es la presidente del 2019, y por razones obvias, ella siguió en este caso el segundo nivel, ¿no es cierto?, y es nuestra presidenta del 2020, se pudo contactar con ella y se le solicitó, porque además participaba en el consejo escolar, algunas inquietudes. Por ejemplo, que efectivamente se pudiese contactar a través de las plataformas, en este caso Zoom, ¿no es cierto?, en particular, con los encargados de los cursos. Y pudiese llevar la información hacia los alumnos y traer información de retorno, para que los muchachos también presentasen sus inquietudes y preocupaciones. Entonces, creo que ese tema se ha ido desarrollando, diríamos, paulatinamente. Tampoco, digamos, ha sido un absoluto éxito. Sin embargo, las intenciones y la posibilidad de contactarse con los alumnos ha sido a través de esa situación. Estoy pensando en la parte formal desde el punto de vista del centro de alumnos, ¿ya? Y obviamente con los asesores en este caso, digamos, que nos colaboran y los profesores también en esta línea. Bueno, cabe mencionar, don Roberto, que ustedes no tienen centro de padres. Así es. Bueno, aún así ha sido interesante porque no olvidemos que el CIA puede recibir alumnos menores de 16 años, ¿no es cierto?, cuando cumple ciertos requisitos, por ejemplo, que sea efectivamente un 20% del alumnado que tenga un informe socioeconómico, que exista, digamos, también condiciones fundamentales para que están trabajando, son padres de familia, etcétera, etcétera. O sea, hay condiciones para que estos alumnos están. Esos son los únicos alumnos que tienen papás, digamos, desde el punto de vista, papás, no, apoderados, ¿ya? Todos tienen papás. El tema es los apoderados que efectivamente tienen un rol importante en el establecimiento educacional. Don Roberto, parte del ciclo de mejoramiento continuo que debe tener un establecimiento es el perfeccionamiento, es la capacitación permanente que deberíamos tener los docentes, los asistentes de la educación. Hoy, en tiempos de pandemia, vemos que las prioridades han cambiado y que quizás el enfoque debería ser un tanto distinto en el plan de desarrollo profesional docente. Me gustaría consultarle cuáles son los desafíos que han visualizado respecto del perfeccionamiento docente y de asistentes de la educación para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes. Qué interesante, me recuerda, digamos, el tema, digamos, de la mejora continua. Calidad total, de famoso escritor norteamericano, ¿ya? Y que, sin lugar a duda, tiene su réplica en Japón, que preferentemente se desarrolla, digamos, el modelo de calidad total, ¿ya? Bueno, respecto de la pregunta en particular, uno de los desafíos sustantivos tiene que ver con las competencias, desarrollar las competencias tecnológicas de los funcionarios. Incorpórese aquí, ¿no es cierto?, los profesores, los directivos, los asistentes de la educación, tanto profesionales como también administrativos, ¿ya?, que es súper relevante. ¿Y para qué?
para que efectivamente se haga un adecuado uso de las tecnologías, ¿no es cierto?, digitales y particularmente en la parte pedagógica y lo administrativo. Yo creo que es súper relevante. O sea, si nosotros usamos adecuadamente las tecnologías, digamos, desde el punto de vista de los aportes a los alumnos y a la comunidad para entregar información, sin lugar a dudas sería exitoso. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en época de pandemia. Segundo, porque bueno, hoy día las tecnologías son lo que mueven el mundo, nos guste o no nos guste. De hecho, estamos en una situación como esa, ¿no es cierto? Las tecnologías están al servicio de esta entrevista. Por lo tanto, además los niños son nativos digitales, se manejan en WhatsApp, se manejan en Facebook, se manejan todas las, diríamos, los mecanismos de comunicación que tienen, y nosotros tenemos que estar al tanto o al menos intuir o visualizar hacia dónde van. Y afortunadamente tenemos docentes que están bastante, diríamos, empoderados de esta situación y nos permiten desarrollar adecuadamente este tema. De hecho, es una maravilla cuando hacemos las reuniones por Zoom, ¿no es cierto?, y nos muestran, digamos, los logros. Entonces es genial. Yo creo que un aporte sustantivo y el dominio de las tecnologías es fundamental. Llegamos a la última pregunta, don Roberto. ¿Cómo han reformulado ustedes los talleres presenciales? Que es algo, ¿no es cierto?, que realmente hay que pensar de qué forma, ya que los niños no están. Y lo otro, ¿cuál es la propuesta programática considerando la nueva modalidad virtual? Yo creo que, bueno, es reentretenido este tipo de desafíos. ¿Por qué? Porque efectivamente yo me sorprendí cuando se hizo efectivamente una reunión para ver, digamos, pedir cuenta de efectivamente cómo estaban operando los talleres de actividades curriculares de libre elección, las famosas HACLE. Y fue sorpresivo. Primero que nada porque efectivamente tenemos, digamos, que ha sido un trabajo en este caso con la planificación de los profesores que está adecuada a esta situación, y allí se presentaron, ¿no es cierto?, cosas, por ejemplo, talleres como bordado. Y la profesora Moussier en este caso, digamos, creó yo diría, digamos, un canal en YouTube, y tiene gente que visita desde Colombia al sur a Sudamérica, y jóvenes que están allí vinculados con esto. Hay mucha gente y seguidores, entonces ha sido muy entretenido. El tema de este caso de alimentación y particularmente, ¿no es cierto?, la creación, digamos, que hace el profesor don Ricardo, muestra efectivamente también este tipo de talleres de creación de recetas de galletas, qué sé yo, de algunas comidas en particular, y que perfectamente son compatibles de mostrar a través de estos videos y talleres. Entonces es muy importante. La profesora Ortiz hace efectivamente entrenamiento físico también a través de este tipo de situaciones, ¿ya? Inglés, que ya lleva 3 experiencias fundamentales en este trabajo en el CIA, y que Bárbara, que en este caso es la profesora de inglés, se maneja suficientemente bien y hace los talleres de inglés. Por lo tanto, no ha sido un impedimento, al contrario. Yo creo que, insisto, me ha sorprendido. También está el profesor del campo, que tiene que, digamos, con las pruebas de transición. O sea, todo esto ha ido funcionando adecuadamente y se han ido adecuando. Música, que ha sido un poco más difícil. Bueno, este último tiempo logramos prestar, digamos, los instrumentos, ¿no es cierto?, en comodato a los alumnos, para que el profesor pueda a través de Zoom también hacer, qué sé yo, trabajo. Entonces, yo creo que los desafíos son fáciles de abordar en la medida que uno tiene la voluntad, la convicción y el convencimiento de esto, es fundamental. Entonces los profesores han ido entendiendo que se puede hacer y los alumnos, sin lugar a dudas, lo merecen. Yo creo que ha sido un éxito. ¿Y por qué digo esto? Porque efectivamente el hecho de tener actividades curriculares de libre elección, un CIA, ya fue novedoso hace 3 años atrás. Entonces, para mí es como refrendar una postura que tiene que darse en todo el establecimiento educacional en Chile. Gracias, director. Ahora le ofrecemos las cámaras para que usted se pueda dirigir a su comunidad educativa. Bueno, lo primero es agradecer a mis colegas, han hecho un tremendo trabajo. No ha sido fácil, muy difícil, yo creo, e incluso, digamos, de repente desalentador. Sin embargo, han tenido la capacidad y la voluntad y el compromiso de que esto vaya mejorando. Yo creo que eso es digno de felicitar y de reconocer. Y los desafíos, bueno, ese es el punto central, digamos, de la educación. O sea, uno tiene que iluminarse y además creer en lo idealista, ¿no?, en los ideales que uno tiene como profesor y como funcionario público, ¿no es cierto?, porque en este caso son nuestros usuarios, nuestros alumnos. O sea, ¿qué más recompensa puede recibir un profesor cuando alguien te saluda en la calle y te dice profesor? O sea, yo creo que es una tremenda satisfacción. Esos son
diríamos, intangibles, como dirían desde el punto de vista de la economía, ¿ya? Son productos intangibles, pero que son tremendamente gratos. Y eso creo que amerita cualquier esfuerzo, cualquier compromiso, cualquier innovación. Todo lo que uno puede hacer es poco para nuestros alumnos, porque efectivamente ese es el legado que podemos aportar. Yo creo que agradecerle naturalmente a la población, pedirle a nuestros alumnos que efectivamente hagan un esfuerzo, porque es una tremenda oportunidad que se condice con la misión y los sellos educativos del establecimiento, y que hemos ido mejorando como establecimiento educacional desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de las actividades curriculares de elección, de la infraestructura, y esperamos seguir mejorando, porque ese es el punto central: mejorar, mejorar, mejorar. Así que, y a las autoridades, por supuesto, que nos sigan colaborando y que sigan comprometiendo con el proyecto educativo del establecimiento. Yo creo que es clave para tener éxito y para que finalmente nuestros alumnos tengan la oportunidad de seguir estudiando o trabajando y finalmente tengan un proyecto de vida. Agradecemos la oportunidad de haber conversado con el director del CIA, señor Roberto Rivera, y los dejamos invitados para un próximo capítulo de La Educación Más Cerca de Ti, con otro entrevistado tan interesante como el de hoy. Más cerca de ti.